Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa En órbita, que como todas las semanas conversamos sobre la actualidad nacional junto a Carlos Zárate, como siempre, y yo, Gabriela Valenzuela. Y esta semana queríamos conversar de un tema que nos llamó mucho la atención y que ha sido muy criticado por lo demás, y es que, bueno, Donald Trump, como siempre haciendo noticia, dijo, o ordenó en realidad, reabrir la cárcel de Alcatraz. La cárcel, esta prisión de extrema seguridad en San Francisco, ¿no? Que de hecho hoy en día funciona como museo porque es una cárcel histórica, pero también ha sido criticado porque es como un nuevo esfuerzo de Donald Trump de esta como lucha que él lleva contra la migración. Y bueno, de hecho apunta obviamente a los inmigrantes ilegales que están en el país y que es, él primero habla de mandar a esta cárcel a los prisioneros más peligrosos, pero luego en su post de su red social, de Truth Social, empieza a revelar que se trata un poquito más de mandar a los migrantes, ¿no? Entonces, claro, pero los demócratas por su parte no están muy contentos con reabrir esta cárcel. A ver, ¿cómo le va? Gracias por estar del otro lado y por sus mensajes, que algunos los hemos ido contestando en el curso del tiempo. Yo creo que aquí hay dos cosas para pensar, ¿no? Uno es el mito. Alcatraz es el mito de la prisión de donde nadie se fuga. De hecho, antesito de comenzar a grabar esto, tenemos una discusión muy animada entre nosotros, porque hay, entiendo que 3 presos que lograron evadirse, pero como me apuntó el señor Pardo, mi editor, nunca se pudo probar que hubiesen llegado a tierra, que son los únicos 3 que lograron evadir esa cárcel. Pero Mr. Trump evadió un tema que es principal. Esa cárcel no está en condiciones de funcionar. No está en condiciones. Ya nuestro editor atrás se le están desarmando los aparatitos. Entonces. Esto pasa con las cosas en vivo. No está en condiciones de funcionar y me explico. La cárcel ha sido convertido como todo lo que pasa en Estados Unidos, en un centro turístico. Usted puede ir y mirar la cárcel donde estuvo yo no sé quién y yo sí sé más, y las condiciones son celdas pequeñitas con un toalé al lado de una cama que es una cama de cemento, una rejita chica arriba. Eso está bonito para verlo, pero no está en condiciones de ser habitada. No tiene agua. La electricidad que utiliza, entiendo que se genera a partir de un par de generadores. Y San Francisco ciudad, que es donde está la cárcel, está muy enojada porque esto le va a quitar un ingreso fijo, que son los miles de turistas que van a ver donde se hicieron películas famosas como la de Clint Eastwood o la película esta de La Roca, la última escena con Sean Connery. Porque a esta cárcel se le apoda La Roca. Parece entonces, una roca gigante. Al final del día, ¿para qué fue el anuncio? Entonces mejor nos contamos leyendas de Alcatraz y qué pasó y toda la cosa, porque además Alcatraz seguía una línea penal que tenía 2 exponentes bien grandes en el mundo. Uno era un exponente de una isla colombiana en el Pacífico, se llama la isla de Gorgona, que hoy está convertida en parque natural, y la naturaleza se está comiendo lo que quedó de la cárcel, una cosa bien poética. Y ahí tampoco nadie se pudo fugar. De ahí sí, efectivamente, nadie se fugó. Y la isla del Diablo, que era en la Guayana Francesa, de donde sí se fugó uno solo, Henri Charrier, que hizo después, o hicieron sobre él una película, se hizo un libro. ¿Vivió para contarlo? Vivió para contarlo. Y se hizo un libro que se llamaba Papillón, que entre otras cosas era como libro de cabecera para Papillón leer. significa mariposa en francés. Correcto, porque llevaba una mariposa tatuada en el pecho, entiendo. Pero lo curioso de esto es que esa cárcel la cierra en 1963. La de Alcatraz. La cierra Robert Kennedy. Sí. Y Robert Kennedy la cierra no por gusto, porque vamos a decir, Kennedy era demócrata, hermano John Kennedy. No, la cerró porque es un elefante blanco que nunca operó a su capacidad y que para lo que Donald Trump pretende no le sirve. Lo que pasa es que de partida hay que partir de la base, yo creo, de que Alcatraz tiene capacidad para 300 presos, 330 más o menos, o sea, no son muchos, son un porcentaje diminuto comparado con la población carcelaria en Estados Unidos. Y además que como es una isla, todo lo que se requiere hay que llevarlo a través de barcazas, de botes, o sea, el agua, la comida. Ahora porque hay que hacerle mantención, o sea, es una cárcel muy antigua y si quiere Donald Trump hacer que funcione, que sea operativa hoy en día, tiene que restaurarla, tiene que ampliarla, tiene que hacerla antisísmica, por ejemplo, y para todo eso necesita llevar todos los elementos, todos los recursos a través de barcos
Explicaba ahí una demócrata también que para eso se necesita, por ejemplo, los residuos de aguas tóxicas no tratadas, también se tienen que eliminar a través de... O sea, es mucho más que solamente llegar y hacerla funcionar. Y esta cárcel partió siendo un fuerte de defensa a principios del siglo XIX, que luego se convirtió en cárcel militar y luego se tomó el gobierno federal de California la toma y la convierte ya en una cárcel penitenciaria, ¿no? para civiles y peligrosos. Ahora, son 300 los delincuentes más contumaces. Esa palabra era de Pablo Norato, a quien quise mucho, trabajó con nosotros. Gran tipo, Pablo. Y Pablo tenía esa frase contumaz que es como el más delincuente de los delincuentes, un delincuente habitual. Ya son 300, ¿no? ¿Cuántos migrantes ilegales hay en Estados Unidos? Digo, para que usted haga un cálculo, me acompañe en entender que no es criticar por criticar, sino que no soluciona nada. Exacto, o sea, vale más la pena ampliar y fortificar cárceles que quedan dentro de tierra firme, digamos, del continente, que la de Alcatraz. Yo creo que es más que nada para llamar la atención quizás, porque es una cárcel conocida, histórica, es emblemática, y además que ha inspirado películas, entonces, claro, llama la atención. O sea, por ejemplo, el hecho de que haya estado ahí Al Capone, el hecho de que haya estado ahí Machine Gun Kelly, también, o sea, son reos emblemáticos, hay que decirlo. O sea, bueno, Al Capone, cara cortada, Scarface. Al Capone cae por evasión de impuestos, mire usted. En vez de, y no por asesinato. Claro, uno diría, no, este tipo lo van a matar por asesinato, por chantaje. No. Hizo mal una declaración de impuestos, le echaron mano, váyase a Alcatraz. Y yo creo que fue la excusa en realidad para encerrarlo. Sí, lo que pasa es que también, y tomándolo un poco más del lado de cosas que pasan, lo que Alcatraz refleja es un dilema penitenciario en todo el mundo. Es decir, ¿qué hacemos con los migrantes? Yo parto de un hecho, que además no parto yo, es un derecho consagrado internacionalmente, la migración es un derecho. También que un país haga que las personas respondan ante su justicia por delitos cometidos en cualquier calidad es un derecho. También bajo ese mismo prisma, criminalizar la migración es un objetivo político. Es decir, yo no puedo agarrar y criminalizar a todo el mundo, decir voy a meter a todo el mundo a la cárcel. El otro día, hablando de esto que es una derivada de lo que estamos hablando, estaba mirando una noticia de una cadena colega, donde Tomás Pardo estuvo, que decía, mire, hay una mamá en Cuba que fue deportada de Estados Unidos, pese a tener esposo de nacionalidad estadounidense y una hija nacida en Estados Unidos. Trump sale con este cuento de voy a reabrir Alcatraz como en un intento de entre comillas, fidelizar a la gente y que le digan, sí, presidente, usted tiene toda la razón. Bueno, de hecho ahora salió con una orden nueva de que le va a dar $1,000 a cada migrante que se autodeporte. O sea, como incentivando también que la gente se vaya. O sea, yo creo que el problema está como que en vez de que se incentive a que los migrantes puedan regularizar su situación, se está incentivando a que se vayan. Pero es que ya sean criminales o no. Pero es que eso tiene una explicación. Y esa explicación es una cosa que Mr. Trump ha dicho varias veces que a mucha gente le provoca escozor, término viejo que dice le provoca cosa. Porque resulta que el problema de Trump no es con el migrante ilegal. En realidad el problema de Trump es garantizarle a su base más dura de que ellos van a poder volver a trabajar porque van a sacar a los migrantes ilegales de Estados Unidos. Claro. Digamos la verdad. Y pasa en Colombia, y pasa acá, y pasa en Argentina, y pasa en Brasil. Quienes toman los trabajos de menor sueldo en nuestras sociedades en este minuto son migrantes. ¿Usted sí cree que un American citizen que simpatiza con Trump se va a ir a trabajar por $4 la hora? Lo dudo, sí. Finalmente ahí está el debate, obviamente, de todo este tema con la migración. Pero lo que a mí me llama la atención es que él está haciendo como tomando estas medidas, como la de Alcatraz, o como por ejemplo mandar a los deportados a la cárcel de El Salvador de Bukele, porque son cárceles que llaman la atención. Son cárceles de las que por algo estamos hablando de esto hoy día, ¿no? Y
y en realidad, claro, finalmente tendría otro objetivo, porque cuando Alcatraz funcionaba, que funcionó tampoco por tanto tiempo, funcionó como por 30 años nomás. Poquito. Porque era alto costo de mantención justamente, se cerró en el 63, 1963. Así es. Y habían, en ese momento no era el objetivo de los migrantes. De hecho, la mayoría de las personas que llegaban eran personas que se consideraban los criminales de mayor riesgo, los más peligrosos de la época. Estaba el hombre pájaro también, Birdman, se hizo una película también al respecto de él. Pero a mí me encuentro entre que entretenido y peligroso hablar, por ejemplo, del caso de Al Capone, que inspiró esta película Scarface y todo esto, porque hubo varias, hubo esa, hubo otra que se llama Capone, también está una película de la batalla de Alcatraz, por ejemplo, porque los intentos de fuga, que fueron 14 intentos de fuga, ni uno de ellos exitoso. Claro, está este caso de estas 3 personas que lograron salir, pero que, de hecho, bueno, tengo que ordenar mis ideas, pero ese caso... Ordénelas, tranquila. Ese caso... Cierren la celda 44, por favor. Corte, no, mentira. No, mira, el caso de estas 3 personas que se fugan fue el único caso que se podría considerar exitoso en los 14 que hubo a lo largo de estos 30 años, porque hubo algunos que intentaron subir el muro, les dispararon, hubo otros que se disfrazaron le robaron ropa a los guardias, se la pusieron y lograron salir, y lograron incluso salir de Alcatraz y llegar hasta un bote, pero los descubrieron y los devolvieron. Y está esta otra de la batalla de Alcatraz en la que roban armas a los guardias y disparan. De hecho mataron a varios de ellos. Me están llamando, pausa comercial. Pero lo que más me llama la atención... Abra la 44. Claro, es este intento de fuga que fue pseudo exitoso, de que esto inspiró también una película que me pareció muy creativo, porque son estas 3 personas que por ahí voy a buscar después los nombres. Los tengo yo por acá. Ya, dale, cuando apenas los encuentres, dilo. Son estas 3 personas, 3 reos, que durante varios meses, con una cuchara, tuvieron que estar escarbando como un poco del cemento de las celdas que ellos tenían. Y obviamente esto fue una tarea que duró meses. Y luego se les ocurrió hacer cabezas, como cabezas de papel maché. O sea, juntaron, lo hicieron con papel con engrudo, tiene que haber sido. Claro, con el papel higiénico, con agua y jabón, y empezaron a hacer esta mezcla. Y lograron armar como unas cabezas de papel maché que fueron las que usaron para dejar en las camas, para que los guardias creyeran que seguían ahí durmiendo mientras ellos se escapaban. De cabro chico uno tenía un truco que era mejor, ¿no? Alinear todas las almohadas, poner un cojín y poner la frazada hasta arriba. Mire, era Frank Morris, uno, y los hermanos Anglin. Esas fueron las 3 personas que trataron de fugarse, que no aparecieron en la cuenta, pero tampoco aparecieron en tierra. Exacto, porque ya logran fugarse a través de estos agujeros, pero nunca se supo, o sea, nunca los encontraron, y entonces se especula que, claro, algunos creen que sí lograron fugarse y sí lograron llegar hasta la costa, porque recordemos que esto es una isla. Entonces tuvieron que haber nadado hasta la costa de San Francisco, y entonces eso es poco probable, porque el agua de San Francisco es sumamente helada, o sea, es un agua de temperatura extremadamente baja, y además tiene mucha corriente de viento. Entonces, lo más probable, o lo que se especula, es que esas 2 personas finalmente su fuga no haya sido exitosa, porque probablemente murieron en el camino, ahí en el agua, camino a la costa. Bueno, si Frank Morris estuviera vivo, tendría ahora 98 años. Los hermanos Anglin eran, los tengo por acá, es que esto es la cosa de estar buscando información al tiempo que vamos hablando. Los hermanos Anglin estaban, Anglin y Allen West, esos son los 2 hermanos Anglin. La verdad, el tema es que esta fue presentada como la cárcel más segura del mundo. Algo muy gringo, entre otras cosas, ¿no? Sí. A ellos les encanta, son como Brasil, o mayor país del mundo. Pero el tema de fondo y lo que no oculta es que en el momento del cierre de Alcatraz, Alcatraz le costaba al gobierno de Estados Unidos $5 millones anuales. Saque la cuenta, haga la inflación. Por allá voy, haga la cuenta de esa inflación, ¿cuánto equivale ahora? Estamos hablando de una cárcel que en promedio podría costarle al gobierno de Estados Unidos más de $100 millones anuales. Claro. La pregunta es si
tú vas a gastar $100 millones en tener a 300 presos. Exacto, es que esa es la comparación que finalmente no rinde, porque no recuerdo cuál era el nombre pero había una congresista demócrata que sacó como el cálculo y decía que mantener la cárcel, porque hay que renovarla, sí, ampliarla, hay que refaccionarla completa, terminaría costando 4 veces más que una cárcel normal. Piensa para tener a 300 presos. O sea, piensa tú que el tour turístico pasa por las partes que usted puede ver. Usted no sabe qué pasa en el sótano, en el basement, como dicen ellos, con los cimientos de la cárcel. Porque además también hay que agregar que usted no solo lleva 300 personas, ¿no? Lleva el peso de 300 personas, el que fuera, 80 kilos cada uno, qué sé yo, más los guardias. Más esta sensación, porque es mutua, porque en las cárceles están presos los dos. Está preso el delincuente y está preso quien lo cuida. O sea, tú imagínate el sobre grado, todo en una cárcel de ese tipo. Claro, rodeada por agua para todos lados. Ahora, volviendo a por donde comenzamos todo esto, ¿no será que más allá de ofrecer cárcel, más allá de ofrecer plata, lo que le está faltando a los gobiernos de muchas partes del mundo es entender la migración como un hecho y no como algo que tiene que ser reprendido y castigado? Es que finalmente yo creo que Donald Trump se ha jugado toda su campaña política por ahí, por ese lado, por meter el miedo, por convertir a los migrantes en criminales, en enemigos, que finalmente es lo que se critica, porque no todos los que, sí, estamos de acuerdo, están de forma irregular, eso hay que resolverlo, pero no todos son criminales. No todos son miembros del Tren de Aragua, como dice Donald Trump. Bueno, digamos, para no ir muy lejos, porque usted sabe que esto se graba en Santiago de Chile, nuestras sociedades a nivel continental están llenas de eso. No todos los venezolanos son Tren de Aragua. Yo conozco venezolanos perfectamente respetables como haitianos, como cualquier migrante, porque yo sí distingo una cosa. Quienes delinquen en el proceso de migración no van más allá del 3% del total que llega a un país. Si tú revisas las estadísticas chilenas de presos extranjeros, los presos extranjeros dentro de la población chilena no alcanzan el 5%. Pero está instalado esto que está diciendo Gaby, que a mí me parece que es bien importante. Pero también hay otra cosa. Si no encontramos una solución creativa, vamos camino a crear campos de concentración para poder tener a los migrantes. ¿Qué vamos a crear? Porque a mí me parece que lo de Trump con Alcatraz es finalmente una medida desesperada. Es como decirle a la gente, mire, yo tengo la solución. ¿Se acuerda de esos infomerciales que salen en la tele cuando dicen, usted no se preocupe del padecimiento que tenga porque nosotros hemos encontrado el X Resolver? Claro. Y uno se queda con que el X Resolver va a resolver. Y cuando compra el X Resolver, pues no le resuelve nada porque ni siquiera funciona. Sí. Bueno, yo lo comparo también con lo que está ocurriendo en El Salvador. Y pienso, o sea, la inversión que quiere hacer Donald Trump para tener a 300 reos, compáralo con la mega cárcel que tiene capacidad para 40.000 personas. Sí. 40.000. O sea, y de hecho ahora Bukele anunció que la quiere doblar. O sea, no lo anunció, se lo dijo a parte de la comitiva de Estados Unidos cuando fue a ver esta mega cárcel. Y ahí le dijo Bukele que ellos querían doblar la capacidad. O sea, 80.000 presos. ¿Puedo ser un poquito Grinch? Obvio. Todo esto. Yo presento la cárcel como inexpugnable, como la cura definitiva contra todos los males que la delincuencia le pone a mi país. Y encierro 80.000 personas, sin proceso, sin condena, sin abogado, en condiciones paupérrimas, y además los utilizo en mi provecho personal porque los acuso a ellos de ser, y de hecho lo son, culpables de innumerables delitos. La Constitución se cierra y la dejamos por allá botada al lado de un calefón, como dice el tango, para que llore. Como Trump, que dijo, no sé si debería respetar la Constitución. Sí. Esa otra lista que yo prefiero, voy a mirar a Mr. Claro, Pardo. Si Mr. Pardo me dice que sí, voy a decir un par de cosas, y me dice que no, me voy a quedar callado. Señor Pardo. Maybe. Dijo que bajo su responsabilidad. Bajo su responsabilidad, dice Tommy. Tomás, siempre hemos hablado bajo la responsabilidad de cada uno. No, yo quiero hacer un cálculo. Usted jura obedecer, preservar y hacer cumplir. Eso es lo que se jura. Uh-huh. Si eso no involucra respetar la Constitución, pues yo no sé qué sea. La verdad, ¿saben qué es lo que me pasa con Trump? ¿Lo puedo confesar?
que no hay día de mi vida en los últimos, desde el 20 de enero pasado, que yo no tenga que hablar de Donald Trump por A o por B. Que también eso es lo que busca, yo creo. Claro. Que la filosofía de que no hay publicidad mala. Claro, pero el problema de fondo es que eso ya lo vivimos con la Alemania nazi. Y la Alemania nazi produjo lo que produjo. Ahora, nosotros no estamos preocupados por el tema Alemania nazi, porque todavía no han escogido un grupo al cual ir a buscar y martirizar. Y le tengo una mala noticia. Ese grupo son los migrantes. Como algunas minorías durante la Alemania nazi fueron perseguidas y torturadas y asesinadas, hablando de que esta semana se cumplían 80 años del final europeo de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina después. Esos son los migrantes, a los que yo le voy a colgar todos los males que tengo y los que no tengo también, porque me sale bien. Entonces el mundo no ha evolucionado. Y cuando el presidente de la principal potencia del mundo, yo estuve en ese juramento, a mí no me pueden mentir. Do you solemnly swear? ¿Jura usted solemnemente preservar, hacer respetar y defender la Constitución de Estados Unidos? I swear, yo juro. ¿Ya? ¿Y no la conoce? A mí hay un ejemplo, hay un caso que siempre lo comparo con todo este tema de que, claro, acá en Occidente, en el norte, en El Salvador, en Estados Unidos, en Ecuador, entre otras cosas, están teniendo casi como eslogan de campaña este tema de la seguridad y de las cárceles y de arrestar y etcétera. ¿Y aquí también? Sí, bueno, aquí también. En general en América. Sí. Pero yo lo pongo en contraste con los países nórdicos, que ellos trabajan mucho el tema de la reinserción. De hecho, creo que era Suecia, si no me equivoco, habría que confirmarlo, que tuvo que cerrar incluso una cárcel porque ya no había tenían suficientes presos. Personas. Y ellos se preocupan mucho de la reinserción, es decir, claro, arrestar a quien tiene que ser arrestado, eso está claro, los criminales son criminales, pero trabajar en que ellos puedan mejorar como personas, en que la reinserción lo que significa básicamente es que los presos puedan volver a sus vidas, a sus casas y reinsertarse en la sociedad, o sea, tener trabajo, no volver a delinquir. Entonces ellos hacen un trabajo enfocado en eso. Y les funciona. Y yo creo que nosotros acá no hacemos eso, nos preocupamos más de encerrar y de casi que publicitar a cuántos presos hay encerrados. Mire, no es la idea. Una de las contradicciones que tiene cualquier sistema penal en cualquier parte del mundo es que quien delinque lo puede hacer por necesidad, lo puede hacer porque es un sociópata y por lo tanto no conoce otra conducta. La diferencia con los países nórdicos está en el dinero que se le destina a la educación primaria y la cantidad de dinero que se destina a que la sociedad le pueda responder al asociado que somos usted y yo con respecto a sus necesidades. Cuando uno mira a Suecia, a Finlandia, a Noruega, a Dinamarca, lo que ve son gobiernos que están muy preocupados en la administración colectiva de lo que hay para mejorar la vida de las personas. No son socialistas ni comunistas, no, estoy hablando de un gobierno que se dedica a que el consultorio funcione, a que si necesita remedios estén ahí, a que si la persona tiene que ir a hospitalizarse no le dañe la vida por completo. Cuando yo no puedo lograr eso, por lo que usted quiera, puede ser que no lo logro porque mis políticos son corruptos, no estoy descubriendo el agua tibia. No lo logro porque no tengo la visión suficiente o no lo logre porque como diseño no me importa. Lo que yo produzco al final del día es delincuentes. A mí, cuando a mí me dicen no... Porque la necesidad también. Ya, o sea, hay necesidad y hay otras que son maldad pura. No, el sociópata no tengo nada que hacer con él. Va a ser sociópata en siempre. En el fondo lo que tú dices es que se crea un ambiente en que no hay necesidad. Lo que pasa es que si usted va a delinquir por necesidad, usted coloca a la sociedad en un dilema. ¿Qué tan necesaria es la necesidad y por qué justifico eso? Y la sociedad lo que tiene que hacer finalmente es hacer que la ley impere. Entonces, si yo pongo aquí Sudamérica, en cualquier parte, acento, no en la desigualdad y en la forma que yo tengo de equiparar la cancha, sino en las penas del infierno que le van a caer a quien delinque, yo lo que estoy haciendo es que mi base recurra a otras herramientas para poder vivir. O sea, Es que lo vemos, yo creo que acá mismo en nuestro país, sobre todo, bueno, en Latinoamérica, que pasa mucho también, por ejemplo,
con los niños que viven en estas poblaciones donde hay alto nivel de narcotráfico, de bandas organizadas, crimen organizado, y que claro, los empiezan a reclutar desde muy pequeños. Bueno. Entonces uno dice, claro, si en el fondo ellos ven que les cuesta tanto, que a sus familias no logran tener nada de las necesidades básicas, y que finalmente llega un narco y le dice, oye, hazme esta cosa rapidita, y le paga con un iPhone, con las cosas que jamás ha podido tener. Entonces obviamente que el niño va a empezar a meterse en este mundo de que al fin puede tener como cubrir las necesidades, y no solamente las necesidades básicas, sino poder tener los lujos que a lo mejor antes no se podía dar. Porque el diseño social, porque al final de lo que estamos hablando es de eso, de cuáles son las posibilidades que una persona tiene en una sociedad determinada de conseguir su bienestar. Entendiendo que mi bienestar o el de Pardo, o el de la Gaby y el suyo también son diferentes. Pero digo, una persona que nace en una barriada suramericana en cualquier parte, bueno, si quiere lo hacemos con Chile, pero yo digo en cualquier parte, porque en todas partes es igual. ¿Cuáles son sus reales posibilidades de llegar a una buena universidad si el sistema de educación que tiene es malo? Sí. Si el ambiente en el que vive es malo. Si finalmente, y esto yo lo digo no para molestar a nadie, sino simplemente lo quiero colocar en la mesa, todos los procesos de formación familiar se ven afectados por el lugar que usted ocupa o que usted tiene y la influencia. ¿Cómo le digo yo a un muchachito de 16 años en una barriada suramericana que no le reciba un iPhone último modelo y un auto último modelo a un narco que le da lo mismo? Es más, los narcos, y derivamos desde Alcatraz a los narcos, miren el camino que hemos pegado. Bueno, pero en Alcatraz había narcos. Había narcos. Buena, bien, Gaby. Aplauso para Gaby. Los narcos en muchas de las poblaciones de nuestro continente, en las favelas brasileñas y en algunas poblaciones colombianas, y por qué no decirlo aquí también quizá, son más potentes que el Estado mismo. Entonces, hay una parte de esta conversación entre sordos y mudos que nadie entiende. Bueno, de hecho, acá en Chile, ya con el crecimiento, el aumento de las encerronas, muchas de las personas que perpetúan las encerronas son niños. Bueno. Y los ponen a los niños menores de edad porque saben que ellos no los pueden encerrar en la cárcel, no los pueden llevar presos porque son menores de edad. Es que yo creo... es como un círculo vicioso. Yo creo que, mire, uno ve un delito en televisión y lo primero dice, ¿dónde estaban los papás de ese muchacho? Bueno, normalmente los dos padres están trabajando. Sí, el muchacho queda en su casa. El muchacho es amigo de otro que ya fue maleado y por lo tanto funciona. El tema de fondo, partiendo de Alcatraz y llegando a donde estamos llegando, es que si no nos preocupamos por mejorar la brecha, por acortar la brecha, esto va a seguir aumentando. Sí. Si yo agarro un niño de 13 años, lo voy a llevar a un niño de 13 años que desgraciadamente asesinó a una persona a una corte. Con el sistema de derecho que tenemos, no lo puedo mandar a la cárcel. Pero aunque lo pudiese mandar a la cárcel, eso no me garantiza que no vuelva a pasar. Y entonces estamos en una discusión que es cómo los castigamos, la dureza, la ley, todo el cuento, y se nos está olvidando por dónde comienza. Ahora, ojo, para que después no me tapicen a mensajes amorosos. Yo no estoy diciendo que sean inocentes, yo no dije eso en ningún minuto. Lo que he dicho y lo que he tratado de hacer es un análisis de cómo se desenvuelve y por qué una persona puede llegar a Alcatraz, o puede llegar a la Isla del Diablo, o puede llegar a Gorgona, o puede llegar a la cárcel acá en Santiago, Santiago 1. A Santiago 1. Porque no nos hagamos los locos, que es lo que, digamos, para ir cerrando el programa, me mortifica de Bukele. Usted puede tener 70,000 personas presas, sí, no hay crímenes en su país también. Y cuando esas personas salgan a la calle, ¿qué? ¿Los va a tener encerrados hasta que se mueran? Igual yo encuentro que, bueno, ese tema de Bukele ya da para mucho más, tendría que ser en otro capítulo, pero yo también entiendo a las personas, al menos a los salvadoreños, que lo aprueban, sí, y que apoyan a Bukele, porque también, por ejemplo, yo leía varios libros en los que relataban las condiciones de las personas que no podían vivir tranquilos, o sea, le tienen que pagar mensualidad como a los narcotraficantes para poder vivir en un barrio. No pueden irse porque a las familias le matan a los hermanos, a los padres,
y intentan salir y tienen que salir por estos pasos ilegales de México y llegar a Estados Unidos. Entonces vivían al menos en una situación invivible, inhabitable. Sí, entonces también hay que, yo entiendo las dos partes. No estoy avalando a Bukele por ningún motivo. Creo que también el hecho de que no se les dé un proceso judicial a estos presos también viola los derechos humanos. Pero por otro lado, las personas, los salvadoreños, están viviendo más tranquilos. Sí. Aceptando eso, punto a favor de la Gaby, como por sexto programa consecutivo. Pero yo sí quiero hacer un punto. El problema no es si yo favorezco a Bukele o no lo favorezco, o favorezco a Trump o no, o al gobierno local de su país, lo favorezco o no. Ese no es el problema. El problema de fondo es que si no acortamos la brecha, no tenemos cómo parar esto. Y con respecto a que la gente vive más tranquila, sí, es cierto. Yo cuando llegué a Chile vine buscando un país, solo saben ustedes, lo he contado muchas veces, viví en Colombia mucho tiempo y volví a Chile. Lo que venía buscando en Chile era la estabilidad y la seguridad que había en la sociedad chilena. Hoy por hoy, pues todavía aguantamos, pero digamos que estamos en problemas. Si nosotros no hacemos un esfuerzo porque esa brecha se disminuya, porque la gente tenga oportunidades reales de progresar, esto lo vamos a seguir viviendo. Sí, y es difícil cuando todavía existe la corrupción y las relaciones de autoridades con narcotraficantes. O sea, en el caso de Al Capone, para volver ya al inicio, que sea todo circular, en el caso de Al Capone, él, claro, fue uno de los mafiosos, de los principales mafiosos. Temido y temible. Temido en Estados Unidos, en San Francisco. Tenía controlada la ciudad de San Francisco, pero totalmente. Como Tomás Pardo nos tiene a nosotros dos controlados. Pero al final, con toda la plata que él tenía, o sea, él donaba millones y millones y millones a la ciudad. Pablo Escobar en Medellín. Pablo Escobar. Entonces, claro, muchos narcos en México hacen eso, ayudan a sus poblaciones. Entonces, finalmente, al nivel que hemos llegado de tener que depender de los narcotraficantes, porque las autoridades no logran dar abasto a lo que ¿sabe por qué es eso? Y ese es como el último apunte, lo dejamos pendiente para otro programa. Porque los latinoamericanos, y no ha de ser nuestro continente, no ha entendido la virtud de ser colectivos. ¿Por qué en Finlandia, en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, cuando hay un crimen, la sociedad entera reacciona contra ese crimen? No, aquí no. Es que aquí ya como que uno lo ve con la gente que ve las noticias, que haya otro crimen, otra encerrona, todo policial, siempre la misma noticia. Entonces también la gente se aburre, se cansa. En un viaje que comenzó en Alcatraz, terminó en las principales calles de nuestra Latinoamérica querida, esta Sudamérica que uno puede llevar en el corazón. Les agradecemos mucho, la Gaby y yo, que nos hayan visto. Nos edita Tomás Pardo. Como dirían por ahí, hasta la próxima, a esta misma hora, por este mismo canal. Usted decide a qué hora y qué canal, porque pues eso es decisión de usted. Que esté bien. Nos vemos.